Menuda vida nocturna. Este lugar está muerto. Claire solo había visto a un par de personas cuando finalmente entró en el casco urbano de Raccoon City, ni de cerca las que esperaba ver. De hecho, el lugar parecía estar desierto. El casco le tapaba buena parte de la visión periférica, pero, desde luego, no parecía haber mucho movimiento en la parte oriental de la ciudad. Tampoco parecía haber mucho tráfico. Le pareció muy raro, pero si tenía en cuenta los desastres que se había imaginado, tampoco era especialmente siniestro. Al menos, Raccoon City todavía existía, y vio a un nutrido grupo de gente con aspecto de haber salido de una fiesta cuando se acercaba al restaurante abierto las 24 horas del día que había en la calle Powell. Caminaban por el centro de una calle lateral. Sin duda, eran chavales borrachos con ganas de bronca. Si no recordas, daba mal su última visita a la ciudad. Molestos, pero, desde luego, no los 4 jinetes del apocalipsis. Nada de ruinas por bombardeos. Nada de incendios colosales, nada de ataque aéreo. Bueno, por ahora, todo va bien. Había pensado ir directamente a casa de Chris, pero luego se dio cuenta de que iba a pasar por delante del restaurante de Emmy. Claire se acordó de que Chris apenas sabía cocinar, así que vivía a base de cereales por la mañana, un bocadillo frío a mediodía y una cena en Emmy unos 6 días por semana. Incluso aunque no estuviera ahí, merecería la pena pararse para preguntar por él a una de las camareras, por si lo había visto hacía poco. Claire se percató de la presencia de un par de ratas cuando detuvo la moto. Los roedores saltaron de encima de los cubos de basura de la acera y escaparon velozmente hacia un pequeño callejón lateral. Vajilla de la moto y desmontó. Se quitó el casco y lo dejó encima del asiento tibio. Se sacudió el cabello, recogido en una coleta, y arrugó la nariz con desagrado. Estaba claro que, por el olor que desprendía, la basura llevaba bastante tiempo allí tranquila sin que nadie la molestara. Fuese lo que habían tirado en ella, desprendía un olor que sin duda alguna podía considerarse tóxico. Se sacudió las partes de sus piernas y brazos que estaban al aire antes de entrar, tanto para hacerlas entrar en calor como para quitarse un poco de la mugre que se le había pegado por el camino. Unos pantalones cortos y una camiseta de manga corta ceñida al cuerpo no eran las prendas más apropiadas para una noche de octubre, y aquello le volvió a recordar lo estúpida que había sido por montar de aquel modo. Chris le echaría un sermón de 1000 demonios, pero no será aquí. El cristal de la gran ventana frontal le permitía una buena visión del interior del hogareño e iluminado restaurante, y pudo distinguir con claridad desde los altos taburetes de color rojo del mostrador hasta las sillas acolchadas de las mesas alineadas en las paredes. Y no había absolutamente nadie a la vista. Claire frunció el entrecejo, y su decepción inicial dio paso a un sentimiento de confusión. Había visitado a Chris muchas veces a lo largo de los últimos años, por lo que había estado en aquel lugar a casi todas las horas del día o de la noche. Ambos eran bastante noctámbulos, y en más de una ocasión habían decidido salir a las 3 de la madrugada a tomarse una hamburguesa, lo que significaba que siempre acababan en el restaurante de Emmy, y siempre había algún cliente en Emmy, charlando con una de las camareras vestidas con delantales de plástico rosa o inclinados sobre una taza de café mientras leían el periódico, sin importar la hora del día o de la noche que fuese. Así que, ¿dónde están? Ni siquiera son las 9 de la noche todavía. En el cartel de la puerta se leía abierto, y no descubriría por qué no había nadie si se quedaba allí, en mitad de la calle. Echó una última mirada a su moto, abrió la puerta y entró en el restaurante. Inspiró profundamente y llamó en voz alta, con la esperanza de que alguien le contestara. «Hola, ¿hay alguien?». Su voz pareció carecer de tono en cierto modo al resonar en el silencio del vacío restaurante. Con excepción del monótono zumbido de los ventiladores del techo, no se oía absolutamente ningún otro sonido. En el aire flotaba el familiar aroma a grasa rancia, pero había algo más. Era un olor muy penetrante, pero a la vez muy dulzón, como el de flores pudriéndose. El restaurante tenía forma de L, y las mesas se extendían enfrente de ella y a su izquierda. Claire empezó a avanzar,
caminando con lentitud. La zona de los camareros se encontraba al final de la barra, y más allá estaba la cocina. Si no estaba realmente abierto, los miembros del personal estarían por allí, tan sorprendidos como ella de que no hubiera ni un solo cliente. Pero eso no explicaría todo este desorden, ¿verdad? No era exactamente un desorden. La falta de orden era lo bastante sutil como para que ella no se hubiera percatado desde fuera. Había unas cuantas cartas de menú tiradas por el suelo, un vaso de agua derramado en la barra y un par de piezas de cubertería esparcidas aquí y allá. Aquellas eran las únicas señales de que algo iba mal, pero eran suficientes. Al infierno lo de echar un vistazo a la cocina. Todo esto es demasiado raro. Algo está realmente jodido en esta ciudad. Quizás solo les han robado, o quizás están preparando una fiesta sorpresa. ¿Qué más da? Ya es hora de que me marche a otro lugar. En ese preciso instante oyó un ruido procedente del hueco al final de la barra, un lugar que no podía ver. Era un sonido débil de algo que se movía. Un susurro de tela arrastrándose seguido de un gruñido abogado. Ahí había alguien, agachado y oculto a la vista. Claire habló de nuevo en voz alta mientras notaba cómo su corazón le aporreaba en la caja torácica por la tensión que sentía. Hola. No percibió nada durante un latido y, a continuación, otro gruñido, un gemido ahogado que le puso los pelos de la nuca de punta. A pesar de sus temores, Claire se apresuró a acercarse al lugar, sintiéndose de repente muy infantil por su deseo previo de marcharse. Quizás se había producido un robo y los clientes estaban atados y amordazados, o peor incluso, tan malheridos que ni siquiera podían gritar pidiendo ayuda. Le gustase o no, ella estaba involucrada. Llegó al final de la barra, giró a su izquierda, y se detuvo en seco, quedándose completamente inmóvil, sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. Lo que vio fue un hombre calvo vestido con el uniforme de un cocinero, al lado de un carrito lleno de bandejas, de espaldas a ella. Estaba agachado sobre el cuerpo de una camarera, pero había algo muy raro en ella, algo tan raro que la mente de Claire no pudo aceptarlo al principio. Su mirada recorrió el uniforme rosa, los zapatos de trabajo, incluso la tarjeta de plástico que todavía estaba enganchada a la pechera de su vestido, con el nombre Julia o Julia. La cabeza. Le falta la cabeza. En cuanto Claire se dio cuenta de lo que faltaba, no fue capaz de borrarlo de su mente, por mucho que lo intentó. Donde debería haber estado la cabeza de la enfermera solo había un charco de sangre secándose, una masa informe y pegajosa rodeada por restos de cráneo, mechones de pelo negro aplastado y trozos diversos de carne. El cocinero tenía las manos sobre la cara, y mientras Claire miraba horrorizada el cadáver sin cabeza, el individuo dejó escapar un gemido lastimero. Claire abrió la boca, sin saber exactamente qué iba a salir de ella. Un grito, una pregunta sobre qué había ocurrido, un ofrecimiento de ayuda. No sabía qué decir, y cuando el hombre se dio la vuelta y bajó las manos, se quedó pasmada de que no saliera absolutamente nada de su boca. El tipo se estaba comiendo a la camarera. Sus gruesos dedos estaban cubiertos por oscuros restos de carne. La extraña y enajenada cara que la miraba estaba completamente cubierta de sangre. Un zombi. Se había criado oyendo cuentos sobre criaturas monstruosas, tanto en las fogatas de los campamentos de verano como en las películas de terror. Así que su mente lo aceptó en el mismo instante que lo vio y pensó: no estoy loca. La criatura, completamente pálida, desprendía aquel hedor dulzón y enfermizo que ella había olido antes, con los ojos cubiertos por un velo semitransparente. Zombies en Raccoon City. Eso sí que no lo esperaba. Al mismo tiempo que su mente lógica aceptaba los hechos con tranquilidad, su cuerpo sintió un repentino espasmo de terror. Claire trastabilló al retroceder, y el pánico ascendió otro grado en sus tripas cuando el cocinero siguió girando mientras se levantaba. Era un tipo enorme, de casi 2 metros de alto, y tan ancho como un armario. Y está muerto y se está comiendo a la camarera, así que no dejes que se te acerque más. El cocinero dio un paso hacia ella, y sus manos ensangrentadas se cerraron en sendos puños.
Claire retrocedió con mayor rapidez y casi se resbaló al pisar una de las cartas de menú. Un tenedor chirrió cuando lo pisó con una de sus botas. «Sal de aquí ahora mismo, ya me marcho», logró balbucear. «De veras, no hace falta que me acompañe a la salida». El cocinero se tambaleó hacia adelante, y sus ojos ciegos resplandecieron con un brillo hambriento e insensible. Claire dio otro paso atrás y extendió una mano hacia su espalda. No tocó nada, solo aire. Un instante después, tocó el frío metal del tirador de la puerta. Una descarga de adrenalina por la sensación de triunfo recorrió todo su cuerpo cuando se giró, agarró la puerta. Y un momento después, gritó, una exclamación de horror y miedo. Había otras dos, no, tres de aquellas criaturas allí fuera, con su putrefacta carne pegada al cristal de la ventana frontal del restaurante. Uno de los seres solo tenía un ojo donde debía estar el otro, solo había un agujero supurante. Otra de las criaturas carecía del labio superior, y su rostro mostraba una constante y desigual sonrisa macabra. Todos estaban golpeando el cristal con sus manos engarfiadas como garras, como animales feroces y torpes. Sus rostros grises estaban casi completamente cubiertos de sangre. Y desde las sombras, al otro lado de la calle, otras oscuras siluetas salieron tambaleándose dirigiéndose hacia el restaurante. «No puedo salir, estoy atrapada». «Dios». La puerta trasera con el rabillo del ojo vio la reluciente luz verde de la señal de salida de emergencia que brillaba como un faro en la oscuridad. Claire se giró de nuevo y apenas miró al cocinero que estaba a poco más de 1 metro de ella. Tenía toda su atención concentrada en su única esperanza de huida. Echó a correr, y sus botas se convirtieron en un borrón de color al mismo tiempo que sus brazos se convertían en pistones para conseguir mayor velocidad. La puerta daba a un callejón trasero e iba a darse de bruces contra ella a toda velocidad y, si estaba cerrada con llave, estaba jodida. Claire se estrelló contra la puerta, que se abrió de par en par, y luego contra la pared de ladrillo de uno de los lados del callejón. Y luego vio un arma que le apuntaba directamente a la cara. Era probablemente lo único que la habría detenido en su carrera en ese momento. Alguien con una pistola. Se detuvo inmediatamente y levantó los brazos de forma instintiva, como para detener un golpe. «Un momento, no dispare». El tipo de la pistola no se movió, y el arma de aspecto letal continuó apuntando hacia su cabeza. «Va a matarme». Al suelo gritó el individuo, y Claire se dejó caer. Sus rodillas cedieron tanto por la orden que le habían dado como por los fríos dedos que de repente agarraron su hombro. «Bam bam». El hombre disparó, y Claire giró la cabeza para ver al cocinero muerto desplomarse hacia atrás justo a su espalda, con un enorme agujero en mitad de la frente. Unos lentos goterones de sangre comenzaron a salir de la herida, y sus ojos blanquecinos quedaron cubiertos por una capa de color rojo. El cuerpo acabó de caer y se estremeció 1, 2 veces. Y por fin dejó de moverse. Claire se volvió para mirar al hombre que le había salvado la vida, y se dio cuenta por primera vez del uniforme que llevaba puesto. Un policía. Era joven y alto, y tenía un aspecto casi tan aterrorizado como ella. Su labio superior estaba completamente cubierto de terror, y tenía los ojos, de color azul, abiertos de par en par. Sin embargo, al menos su voz sonó tranquila y llena de confianza cuando extendió la mano para ayudarla a levantarse. «No podemos quedarnos aquí. Venga conmigo. Estaremos mucho más seguros en la comisaría de policía». Mientras decía aquello, Claire percibió un coro de gemidos y gruñidos que se acercaba procedente de la calle. Los hambrientos sollozos de aquellas criaturas sonaban cada vez más fuerte. Claire dejó que la levantara y le agarró la mano con firmeza. Se alegró un poco de que los dedos del hombre estuviesen tan temblorosos como los de ella. Ambos echaron a correr, esquivando cubos y bidones de basura y saltando por encima de cajas esparcidas por doquier, perseguidos por los tenebrosos gemidos de los zombies que salían del callejón y empezaban a seguirlos. 5. Leon corrió al lado de la chica mientras intentaba de forma desesperada recordar el trazado general de la ciudad. El callejón debería dar a la calle As, no demasiado lejos de Oak Street, la calle donde estaba el edificio de la comisaría.
situado a más de 15 manzanas al oeste de donde se encontraban en ese momento. A menos que consiguieran algún medio de transporte, no lograrían llegar. Solo le quedaba el cargador que ya tenía metido en la pistola, y solo 4 balas en su interior. Por los sonidos que surgían de las sombras del callejón, había docenas, quizás centenares de aquellos seres en su interior. Cuando llegaron al final del callejón, Leon levantó la mano y frenó el ritmo de la carrera hasta convertirlo en un trote. Echó un vistazo a la calle mal iluminada. No pudo ver mucho, pero desde donde se hallaban hasta la siguiente farola, había unas 11 o 12 criaturas a su derecha, tambaleándose y trastabillando mientras atravesaban la pestilente oscuridad. A la izquierda solo había 3, no muy lejos de Aleluya. Ahí, Leon señaló con el dedo un coche patrulla de la policía que estaba aparcado justo al otro lado de la calle, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. No vio a gente alguno, ya era pedir demasiado. Pero las 2 puertas delanteras estaban abiertas, y las 3 cosas que vagabundeaban en sus cercanías no llegarían a tiempo de impedir que entrasen. Aunque las llaves no estuviesen puestas, en su interior había una radio y los cristales eran a prueba de bala. Probablemente podrían resistir frente a los cadáveres ambulantes hasta que llegase la ayuda. Es la única oportunidad que tenemos. Vamos. Quedó el tiempo suficiente como para que la chica sintiera con un gesto de la cabeza, con su pelo recogido en una cola de caballo agitándose por el brusco movimiento. Un instante después, ambos volvieron a echar a correr hacia el coche de policía, y el asfalto se convirtió en un borrón bajo sus pies. Leon mantuvo su arma apuntada hacia las criaturas que estaban más cerca de ellos, a unos 15 metros. Deseaba dispararles, impedirles que dieran un solo paso más hacia ellos, pero sabía que debía ahorrar munición, que no podía permitirse el lujo de desperdiciar la poca que le quedaba. Dios mío, por favor, que las llaves estén puestas. Llegaron hasta el coche al mismo tiempo y se separaron. La chica se desvió para entrar por la puerta del acompañante, y Leon se dio cuenta horrorizado de que probablemente ella pensaba que era su coche. Esperó a que cerrara la puerta de un portazo antes de entrar de un salto y colocarse detrás del volante. Una pequeña pero aterrorizada parte de su mente le gritaba que era su primer día de servicio mientras se apresuraba a cerrar la puerta de un tirón. Su plegaria fue respondida, las llaves estaban puestas. Leon dejó caer la Magnum en su regazo y las agarró, sintiendo de nuevo aquella esperanza y alivio, como si hubiera otras opciones además de la de morir. «Ponte el cinturón», le dijo, y sin apenas oír su respuesta afirmativa giró las llaves y las luces se encendieron. La calle y las criaturas quedaron bañadas por unos pálidos remolinos de luces rojas y azules. Los colores transformaron las sombras, cambiándoles la forma y el tamaño. Era una visión infernal, y apretó el pedal del acelerador a fondo para alejarse de allí con toda la rapidez que pudo. El coche saltó de la acera con un chirrido de goma. Leon enderezó las ruedas primero a la derecha y luego a la izquierda, esquivando por poco a una mujer con la mitad del cuerpo cabelludo arrancado. Pudo oír, incluso a través de las ventanas cerradas, su gemido aullante de frustración mientras se alejaban a toda velocidad, al que se le unieron muchos más. «Refuerzos, pide refuerzos y apoyo». Leon manoteó en busca de la radio sin quitar la vista de la calzada. Las criaturas estaban dispersas pero eran numerosos monstruos tambaleantes de siluetas oscuras que salían trastabillando a la calle como si fuesen atraídos por el ruido del coche que pasaba a toda velocidad. Tuvo que esquivar a varios más mientras el coche patrulla salía de la calle Powell y continuaba a toda velocidad. La chica le estaba hablando mientras miraba al desolado panorama y Leon apretaba el botón que abría las comunicaciones de la radio. Su sensación de desamparo aumentó. Ni señal de estática, ni nada de nada. ¿Qué demonios pasa aquí? Llego a Raccoon City, todo en lugar es una pura locura. ¿Qué? Estupendo. La radio no funciona, le interrumpió Leon, dejando caer el micrófono y centrando su atención en la conducción. Toda la ciudad parecía un mundo alienígena, con las calles envueltas en extrañas sombras. Aquello tenía ciertas cualidades oníricas,
pero el olor le impedía pensar que aquello era un sueño. El hedor a carne putrefacta había impregnado incluso el interior del coche patrulla, lo que hacía bastante difícil concentrarse en conducir. Al menos, no había tráfico ni tampoco gente. Bueno, no gente de verdad, excepto la chica y yo. Tengo que cumplir mi deber. Tengo que protegerla de cualquier daño. Pobre chavala, no debe de tener más de 19 o 20 años y probablemente está aterrorizada. Tengo que mantenerme firme y alejarla de cualquier otro peligro. Tengo que llegar a la comisaría y... Eres un poli, ¿verdad? El tono de voz cantarín pero en cierto modo sarcástico de la chica le sacó de sus aterrorizadas ensoñaciones. Le dirigió una mirada rápida y se dio cuenta de que, aunque estaba bastante pálida, no parecía estar temblando al borde de un ataque de nervios. Incluso detectó cierto destello de humor en sus ojos de color gris claro. Ya Leon le dio la impresión de que ella no era del tipo de personas que tenían ataques nerviosos. Algo realmente bueno, si tenía en cuenta las circunstancias en las que se encontraban. Sí, mi primer día de trabajo. Estupendo, ¿verdad? Me llamo Leon Kennedy, Claire, le contestó ella. Claire Redfield. He venido a buscar a mi hermano, Chris. Y... se fue callando poco a poco mientras observaba la calle. Dos de las criaturas se dirigían tambaleándose hacia un punto por donde tenía que pasar el coche. Leon pisó aún más el acelerador y logró pasar en medio de ellas. La reja de metal que separaba el compartimiento trasero del delantero estaba bajada, lo que le proporcionaba una clara visión por el espejo retrovisor. Los dos zombies continuaron andando como estúpidos detrás del coche, hambrientos. Lo mismo que en las películas, ninguno de los dos habló durante unos momentos, y la cuestión principal quedó en el aire sin que la mencionaran. Fuese lo que había pasado y que había convertido a Raccoon City en una película de terror. No importaba tanto saber cómo había ocurrido como saber cómo iban a sobrevivir. Solo tardarían un par de minutos en llegar a la comisaría, suponiendo que las calles permanecieran relativamente despejadas. Existía un aparcamiento subterráneo. Intentaría entrar por allí en primer lugar, pero si sus puertas estaban cerradas, tendrían que cruzar un pequeño trecho a pie. Había un pequeño patio delante del edificio, una zona de aparcamiento. Me quedan 4 balas. Y quizá toda la ciudad está llena de estas cosas. Necesitamos otra arma. Abre la guantera, le dijo. Si estaba cerrada, seguro que una pequeña llave que había al lado de la llave de contacto del coche la abriría. Claire apretó el botón y metió la mano en su interior. Al agacharse, dejó al descubierto la espalda de su chaleco rosa sin mangas. Tenía una ilustración pintada, un voluptuoso ángel femenino que sostenía una bomba. Debajo había un cartel que ponía fabricado en el cielo. Todo el conjunto era el apropiado para ella. Hay un arma aquí dentro, anunció, extrayendo una pistola semiautomática. La sujetó con cuidado y comprobó que estaba cargada antes de meter la mano otra vez para sacar un par de cargadores. Era de las antiguas armas de ordenanza del Departamento de Policía de Raccoon City, una Browning HP. Desde el comienzo de la serie de asesinatos, los policías de la ciudad habían sido equipados con la Heckler & Koch VP-70, también con un calibre de 9 milímetros. La principal diferencia consistía en que la Browning solo podía albergar 13 proyectiles, mientras que la Viva disponía de un cargador de 18 balas más una en la recámara. Por el modo en que la manipulaba, Leon dedujo que la chica sabía perfectamente lo que estaba haciendo. «Será mejor que te la quedes tú», le dijo. En la comisaría encontraría un arsenal más que decente. Suponiendo que todavía quedaran algunos policías ahí, podría recoger su arma reglamentaria. «¿Y por qué supones nada en absoluto?» Cuando Leon estaba doblando la esquina entre la calle y la tercera, quizás a una velocidad un poco elevada, se dio cuenta de repente de que era posible que la comisaría estuviese repleta de cadáveres. Todo estaba ocurriendo con tanta rapidez que ni siquiera se le había ocurrido aquella posibilidad. Enderezó el coche y frenó un poco, para disponer de algo de tiempo para diseñar un plan alternativo con toda la tranquilidad y la frialdad posible. Quizás estaba desarrollando una defensa organizada de la comisaría,
pero no era fácil sentir esperanza con el hedor podrido que impregnaba con tanta fuerza el aire. Tenemos el depósito casi lleno, es más que suficiente para cruzar las montañas, y podríamos estar en Latam en menos de una hora. Podrían pasar al lado de la comisaría y si el lugar tenía un aspecto inseguro, salir pitando de la ciudad. A él le parecía un buen plan. Comenzó a girar la cabeza para decírselo a Claire para saber qué pensaba. Cuando el asqueroso olor a matanza lo rodeó por completo y algo se lanzó contra él desde la parte trasera del coche, Claire lanzó un grito, y el monstruo, que había estado oculto desde que ellos entraron en el automóvil, agarró con sus manos heladas el hombro de Leon, y su apestoso aliento le dio de lleno en el rostro. Le agarró también el brazo derecho y tiró de él para acercarlo a sus labios y dientes babeantes. No, gritó Leon mientras el coche viraba brutalmente a la derecha y se dirigía de frente contra un edificio. La criatura perdió el equilibrio y aflojó la presión sobre el brazo de Leon. Este aprovechó para hacer girar el volante, pero fue demasiado tarde para esquivar por completo la pared. El metal chirrió y una brillante lluvia de chispas iluminó las manos y la macabra expresión del zombi que iba en el asiento trasero cuando el coche salió rebotado hacia el pavimento. El zombi cambió de objetivo y se abalanzó sobre Claire. Leon no se lo pensó siquiera y aceleró a tope, girando luego a la derecha. La parte trasera del coche dio un bandazo y se estrelló contra una camioneta de reparto aparcada, lanzando otra lluvia de ardientes chispas. El cadáver babeante cayó tumbado sobre el asiento trasero, pero se levantó de nuevo y se lanzó otra vez contra la chica, intentando despedazarla con garras y dientes. El coche patrulla avanzó a toda velocidad por la calle Tercera. Leon intentó mantener el control del vehículo al mismo tiempo que se esforzaba por agarrar su arma y darse la vuelta, con su Magnum empuñada por el cañón. Ni siquiera pensó en apartar el pie del pedalerador. No pensó en nada más que en que el zombi estaba a punto de enterrar sus dientes en el hombro de la forcejeante Claire. Bajó la pesada arma con fuerza contra su cara. La empuñadura arrancó parte de la piel, que se desprendió en una gran tajada. La sangre saltó de la herida cuando aplastó la nariz y el cartílago se separó del hueso con un crujido húmedo. La criatura lanzó un gorgoteo y se agarró la cabeza sangrante. Leon tuvo tiempo de saborear un sentimiento de triunfo durante un segundo. Antes de que Claire gritara cuidado, Leon levantó la vista para darse cuenta de que estaban a punto de estrellarse. Leon golpeó al zombi con su arma, y Claire se encogió de forma instintiva ante el chorro de sangre que siguió a continuación. Su mirada horrorizada se fijó en que la calle por la que iban estaba a punto de acabar. Cuidado, vio de reojo sus nudillos blancos de apretar el volante, su mandíbula también apretada por la tensión. Y el coche comenzó de repente a girar sobre sí mismo chirriando, y los edificios y las farolas pasaron tan rápidamente a su lado que lo único que pudo ver fue un borrón general. Y entonces, se produjo una enorme explosión de sonido, cristales rotos y metal aplastado cuando el coche de policía se estampó contra algo sólido, arrojando a Claire contra el cinturón de seguridad, que la detuvo en seco. El impacto lanzó al zombi hacia adelante al mismo tiempo, y ella levantó los brazos de forma instintiva cuando el ser muerto atravesó el parabrisas. Y luego, todo se detuvo. Solo pudo oír el sonido del metal caliente crujiendo al comenzar a enfriarse y el palpitar de su propio corazón, atronando en sus oídos. Claire bajó lentamente los brazos y vio que Leon, que ya se había recuperado, contemplaba el destrozado cuerpo que estaba despatarrado encima de la parte delantera del automóvil. Aunque por suerte, la cabeza de la criatura no estaba a la vista. No se movía en absoluto. ¿Estás bien?, le preguntó. Claire se giró y miró a Leon. Tuvo que reprimir un repentino acceso de risa histérica. Raccoon City había sido tomada por una legión de muertos vivientes y acababan de tener un accidente grave de coche porque un muerto había intentado comérselos. Si tenían en cuenta todo aquello, bien no era la primera palabra que se le venía a la mente. Sin embargo, cuando vio la expresión preocupada y sincera del rostro de Leon,
La necesidad de echarse a reír se le pasó de forma inmediata. Él mismo parecía al borde de un ataque de nervios. Si daba rienda suelta a sus propios nervios, no sería de gran ayuda. «Todavía sigo de una sola pieza», logró contestarle por fin, y el joven policía asintió, con aspecto de sentirse aliviado. Claire inspiró profundamente, sintiéndose como si fuese la primera vez que respiraba en horas, y miró alrededor para ver dónde habían acabado. Leon había logrado efectuar un giro de 180 grados justo al final de la calle, donde terminaba en una pared. El coche patrulla estaba completamente encarado hacia el lugar por donde habían llegado. No había zombies en las inmediaciones, pero Claire tenía el presentimiento de que no disponía de demasiado tiempo para ponerse a cubierto. Por lo que había visto hasta aquel momento, la mayor parte de Raccoon City, si no toda la ciudad, se había visto afectada por lo que fuera que hubiese pasado. Empuñó con firmeza la pistola, intentando mantener bajo control sus desbocadas emociones. «Tenemos que», comenzó a decir Leon, pero se detuvo, abriendo los ojos de par en par mientras miraba más allá de ella, hacia la calle. Claire giró la cabeza. Y por un segundo, solo pudo pensar que alguien le había echado una maldición en algún momento en su viaje desde la universidad. «Estoy maldita. Alguien quiere que muera, por eso me pasa todo esto». Un camión de transporte venía disparado por la avenida lateral que daba a la calle donde ellos estaban. Todavía se hallaba a unos cuantos bloques de distancia, pero lo bastante cerca para darse cuenta de que avanzaba sin control alguno. El camión daba bandazos de un lado a otro, y aplastó una pequeña camioneta que estaba aparcada a un lado de la calle, y después se lanzó de frente contra un buzón que estaba al otro lado. Con un horror impotente Claire se dio cuenta de que era un camión cisterna y, por el modo en que la cisterna iba oscilando, era obvio que estaba cargado hasta los topes. En la fracción de segundo que tardó en procesar aquella información y en rezar para que no fuese gasolina o gas de calefacción, el camión había recorrido la mitad de la distancia que los separaba de ellos. Pudo llegar a ver las llamas pintadas en la cabina de color verde oscuro, pero ni siquiera entonces fue real. No hasta que Leon rompió su pasmado silencio. «Ese loco nos va a atropellar», dijo en un susurro, y en ese preciso instante, ambos comenzaron a manotear para soltar sus cinturones de seguridad. Y al mismo tiempo que Claire rezaba para que no se hubieran atascado, el sonido de los cinturones al deslizarse después de abrirse fue completamente inaudible bajo el impresionante rugido del camión y el tremendo crujido de los coches al ser aplastados a derecha y a izquierda. Estaría encima de ellos en menos de 3 segundos. «Corre». Un instante después, ella abrió de golpe la puerta del coche y salió al suave aire de la noche, que le refrescó la sudorosa piel mientras el rugido del motor del camión tapaba todo lo demás. Dio 5 enormes zancadas y luego oyó tanto como sintió el estampido del impacto, con el asfalto temblando bajo sus pies al mismo tiempo que el enorme chirrido del metal retorciéndose atronaba su espalda. Otras 2 zancadas y ¡bam! Fue empujada sin consideración ni modales por una inmensa onda de presión formada por el calor y el sonido. Logró aterrizar de pie mientras la explosión de la cisterna convertía la noche en día por un brillante momento. Cayó aparatosamente sobre su hombro y rodó sobre sí misma. La suciedad le raspó la piel recalentada y terminó cayendo detrás de un coche aparcado formando una bola jadeante. Se produjo una breve y chasqueante lluvia de restos humeantes, y momentos después Claire se puso en pie. Se tambaleó hacia el centro de la calle para buscar entre las enormes antorchas de fuego alguna señal de Leon. El corazón se le encogió con lo que vio: el camión cisterna, el coche patrulla y lo que un minuto antes era una ferretería. Todo estaba envuelto en una enorme nube de fuego y llamas químicas, y la calle estaba completamente bloqueada por una masa de retorcidos restos ardiendo. «Claire». La voz le llegó ahogada pero audible a través de la muralla de llamas. Era Leon. «Leon, estoy bien», gritó él. «Dirígete hacia la comisaría, nos vemos ahí». Durante un segundo, Claire dudó y se quedó mirando la pistola que todavía sostenía en su temblorosa mano. Tenía miedo,
Estaba atemorizada ante la idea de encontrarse solo en una ciudad que se había convertido en un cementerio viviente. Pero tampoco es que tuviera mucho donde elegir. Desear que las circunstancias fuesen distintas era una pérdida de tiempo. De acuerdo. Se giró e intentó orientarse a través del humo y de las luces desprendidas por las ondulantes llamas. La comisaría estaba cerca de los K, a un par de manzanas de ahí, y también lo estaban las criaturas que salieron de las sombras, desde detrás de los coches y desde el interior de los oscuros edificios, con un propósito fijo e inmutable, se tambalearon hacia ella bajo la extraña luz producida por el accidente, emitiendo pequeños sonidos hambrientos mientras se acercaban 2, 3, 4 en total. Pudo ver su piel desgarrada y sus podridos miembros, y unos agujeros oscuros en el lugar donde deberían estar los ojos. Y, aún así, continuaron avanzando hacia ella, como si la carne viva les atrajera de un modo instintivo. Oyó disparos más allá de la muralla de fuego, 2 tiros procedentes quizá de una manzana de distancia, y luego nada más, excepto los chasquidos de las llamas que lo devoraban todo y los gemidos lastimosos de los muertos que se acercaban a ella arrastrando los pies. Dagon está solo ahora, y ya se ha puesto en movimiento. Muévete tú. Claire inspiró profundamente, divisó una abertura en el letal círculo de muertos que se le acercaba y echó a correr. 6. Ada Wong introdujo el brillante disco de metal en la ranura de la estatua, dándole golpecitos hasta que encajó perfectamente en el mármol. En cuanto estuvo colocado en su lugar, percibió el leve ruido producido por los mecanismos ocultos y dio un paso atrás para ver qué pasaba. El eco de sus pasos resonó a través de la enorme sala de entrada de la comisaría de Raccoon City, un eco que llegó hasta sus oídos procedente incluso desde la parte superior del edificio de 3 plantas. Otra llave, una de las medallas del subsótano o quizá la mismísima muestra, oculta pero a la vista de todos. Eso sí que sería una bonita sorpresa. Si los deseos fueran monedas. La ninfa de piedra que llevaba un de agua se inclinó un poco hacia adelante, y de la vasija apoyada en su hombro cayó un pequeño trozo de metal sobre el borde de la fuente ya sin agua. La llave de picas, suspiró mientras la recogía. Ya tenía las llaves. De hecho, ya disponía de todo lo necesario para registrar la comisaría, y la mayoría de los objetos que necesitaba para entrar en los laboratorios. Si no fuese porque a alguno de los Dumbrella se les había ido la mano, el trabajo habría sido un auténtico paseo. Dinero fácil. Pero en vez de encontrarme con 3 días de vacaciones sans comforts 4, me encuentro con que soy la protagonista de la película Mantén alejados a los muertos vivientes, y que además tengo que jugar a métele una bala en el cerebro y a encuentre al periodista al mismo tiempo. Las muestras podrían estar en cualquier lugar, dependiendo de quién haya sobrevivido. Suponiendo que logre salir de aquí con la mercancía, voy a pedirme una bonificación de 1000 pares de diablos. Nadie debería tener que trabajar en estas condiciones. Ada se metió la llave en una pequeña bolsa que llevaba colgada en la cadera y luego miró sin ver la balaustrada superior de la impresionante sala mientras comprobaba mentalmente todas las estancias por las que había pasado y las que había registrado de forma más concienzuda. Bertolucci no parecía estar en ningún lugar del ala este del edificio, ni en los pisos superiores ni en los inferiores. Había pasado lo que le habían parecido horas mirando los rostros de los muertos, rebuscando entre las hediondas pilas de cuerpos para encontrar su mandíbula cuadrada y su pelo recogido en una anacrónica cola de caballo. Por supuesto, era perfectamente posible que estuviese en movimiento para intentar huir, pero por los informes que tenía sobre él, el periodista era del tipo conejil, y se habría escondido ante la manual de peligro. Y hablando de peligro, Ada salió de su estado pensativo con una sacudida y se puso en marcha, dirigiéndose hacia la puerta que daba acceso a la parte inferior del ala este. La entrada estaba bastante despejada de portadores del virus, ya que no parecían entender el concepto de los pomos de las puertas. Pero había otras amenazas aparte de los infectados. Solo Dios sabía lo que los Dumbrella eran capaces de enviar para efectuar una limpieza.
o lo que habría salido de los laboratorios cuando se produjo el escape. Menos temibles pero igualmente molestos eran los policías que todavía estaban vivos y buscaban a alguien a quien salvar. Había oído disparos aislados, unos más cercanos, otros más lejanos, aproximadamente cada hora desde que había llegado al lugar. Estaba claro que había unas cuantas personas que no estaban infectadas en el interior del enorme y antiguo edificio. Sin embargo, la idea de tener que intentar convencer a un aterrorizado machote con una pistola de que ella estaba realmente viva, que no era uno de los muertos vivientes y de que, además, no quería que la escoltase y la protegiese casi hacía atractivo el encuentro con los zombies. Ada caminó sobre la punta de sus pies para evitar hacer ruido, atravesó la puerta que se encontraba en un extremo de la extensa sala y luego se apoyó sobre ella. Aunque todavía no había explorado el sótano y existían unos cuantos infectados en los despachos de los detectives, todas las puertas de la sala estaban cerradas. Si alguien o algo intentaba atacarla, podría verlo llegar y salir a tiempo del lugar. La emocionante vida de la gente libre viaja por el mundo, gana dinero robando objetos importantes, enfréntate a los muertos vivientes cuando no te has duchado o has comido en condiciones desde hace 3 días, impresiona a tus amigos. Se recordó que debía insistir en el tema de la bonificación. Cuando había llegado a Raccoon City hacía menos de una semana, ella creía estar preparada, había estudiado todos los mapas, memorizado los informes y preparado su tapadera. Una joven que estaba buscando a su novio, un científico de Umbrella. Esa parte era casi verdad. De hecho, había sido su breve relación sentimental con John Owe 10 meses antes la que le había proporcionado el trabajo. La verdad es que más bien se había tratado de un revolcón de una noche, y uno no demasiado bueno, pero John se había creído que era otra cosa, y su relación con Umbrella, aunque era probablemente lo que lo había matado, se había convertido en un golpe de suerte para ella. Así pues, había estado preparada, pero a las 24 horas de alojarse en el hotel más agradable de Raccoon City, su suerte había cambiado. Había oído los primeros gritos en el exterior mientras comía en el restaurante casi vacío del Hotel Arklay Inn. Los primeros, pero en absoluto los últimos. En cierto modo, aquel desastre era una ventaja para ella. No habían quedado guardias para proteger el exterior de los laboratorios, ni había tenido que efectuar incontables y sigilosos recorridos de prueba. El tiempo que había pasado estudiando la situación y el virus la había tranquilizado en el sentido de que su periodo de vida en el aire era bastante limitado y de que se disipaba con rapidez en el aire, su principal medio de transporte. El único modo de contagiarse en aquel momento era entrar en contacto con alguien infectado, así que no había ningún problema, y en cuanto ella y otro par de decenas de personas habían logrado llegar a la comisaría de policía, había visto que Bertolucci estaba entre los supervivientes, incluso con el factor de los no muertos dando vueltas por los alrededores. La situación inicialmente parecía estar a su favor. Objetivos de la misión: interrogar al periodista, descubrir cuánto sabe y matarlo o dejarlo a un lado según sea el caso. Obtener una muestra del nuevo virus, la última maravilla del Dr. Birkin. Sin problemas, ¿verdad? 3 días antes, gracias a que sabía cómo estaban conectados los laboratorios de Umbrella con el sistema de alcantarillado de Raccoon City con Bertolucci justo delante de sus narices, había pensado que el trabajo ya estaba hecho. Por supuesto, fue entonces cuando todo comenzó a salir mal. La comisaría reformada, con todos los despachos cambiados de sitio después del fiasco de los Stars, con lo que la mitad de mi preparación se fue al garete. La gente que empezó a desaparecer, las barricadas que no paraban de caer, el jefe de policía, Irons, lanzando órdenes como si fuera un dictador de pacotilla mientras seguía intentando impresionar al alcalde Harris y a su gimoteante hija. Y al mismo tiempo que los muertos se amontonaban, había vigilado a Bertolucci lo bastante de cerca para darse cuenta de que estaba más que dispuesto a salir corriendo y a esconderse, pero lo había perdido de vista justo en el momento que se escabulló para huir.
Ni siquiera había tenido tiempo de entrar en contacto con él antes de que desapareciera en el laberinto que se había convertido la comisaría, aprovechando la confusión causada por los primeros ataques. Ada había decidido marcharse también y permanecer sola cuando 3/4 partes de los civiles habían muerto después de que a alguien se le olvidara cerrar una de las puertas del garaje. No estaba dispuesta a morir para mantener su tapadera de turista aterrada que buscaba a su novio. Y así comenzó la espera. Casi 50 horas de espera mientras toda la situación se calmaba, encerrada en la torre del reloj de la tercera planta, deslizándose en silencio hasta las plantas inferiores para buscar comida o para utilizar el lavabo durante los periodos de tiempo cada vez más largos entre las ráfagas de disparos, entre los estampidos de las balas y los gritos y los aullidos. Estupendo. Así que ahora has salido y ¿qué haces? Quedarte de pie como un pasmarote y ponerte a reflexionar. Sigue con la tarea cuanto antes termines. Antes podrás recoger tu paga y retirarte a una preciosa isla en algún lugar del Caribe. Aún así, Ada no se movió por unos instantes, mientras tamborileaba con aire ausente el cañón de su bereta contra una de sus largas piernas, cubiertas por medias de seda. Delante de ella había 3 cuerpos tirados a lo largo del pasillo. No pudo dejar de mirar uno de los cadáveres, hecho un guiñapo debajo del alféizar de una ventana. Era una mujer con unos pantalones vaqueros recortados y una camiseta de deporte, con las piernas despatarradas de forma obscena y un brazo puesto por encima de su cabeza ensangrentada. Los otros 2 cadáveres pertenecían a 2 policías. No reconoció a ninguno de los 2. Pero la muchacha había sido una de las personas con las que había hablado cuando había llegado a la comisaría. Su nombre era Staki no sé qué, una chica nerviosa pero de fuerte carácter que acababa de cumplir 18 años. Staki Kelso, eso era. Había ido a la ciudad para comprar helado y había acabado arrastrada por la multitud que huía. Pero, a pesar de la situación en la que se encontraba, estaba más preocupada por lo que les pudiese pasar a sus padres y a su hermanito pequeño, que todavía estaban en casa. Una chica con conciencia, una buena chica, porque estaba pensando en aquello hasta que estaba muerta, con un agujero en su sien izquierda, y Ada no era amiga íntima suya. No es que tuviera que sentirse personalmente responsable de lo que le había pasado, había ido ahí por un trabajo, y no era culpa suya que la situación en Raccoon City hubiera saltado por los aires. Quizá no es un sentimiento de culpabilidad, le susurró una parte de su mente. Quizá solo lamentas que no consiguiera sobrevivir. Después de todo, era una persona, y ahora está tan muerta como probablemente lo están ya su hermano pequeño y sus padres. Espabila, se dijo a sí misma en voz baja pero con un tono de irritación. Desvió la mirada de la patética silueta de la muchacha y la concentró en un cenicero roto al otro extremo del pasillo. Sentirse mal por las cosas que ella no había podido controlar no era su estilo. No era de ese modo como había logrado llegar a ser una de las mejores del negocio. Y si tenía en cuenta lo mucho que le iba a pagar el señor Trent por mantener sus servicios, aquel no era el mejor momento para comenzar a analizar su capacidad de empatía. La gente moría, así era el mundo, y si algo había aprendido a lo largo de su vida era que sufrir por aquella verdad no tenía ningún sentido. Objetivos de la misión: hablar con Bertolucci y conseguir la muestra del virus G. Eso era de lo único que tenía que preocuparse. Ada todavía debía comprobar un mecanismo en un lugar situado a unos cuantos pasillos de donde se encontraba. Era en la sala de conferencias de prensa. Las notas de Trent sobre las últimas reformas realizadas por el arquitecto en el edificio de la comisaría eran bastante esquemáticas, pero ella sabía que estaban relacionadas principalmente con unas lámparas de gas esculpidas y una pintura al óleo. Quienquiera que hubiese encargado todo aquel trabajo tenía una rica vida secreta. Existían numerosos pasajes secretos en los pisos superiores, detrás de la pared de lo que antaño había sido una habitación de almacenamiento. Todavía no los había registrado, aunque un rápido vistazo a la habitación le indicó que había sido remodelada como despacho. A juzgar por el ambiente sobrecargado y por la neurótica decoración machista, sin duda debía tratarse de la oficina particular de Irons. Se había dado cuenta,
incluso en el corto periodo de tiempo que había permanecido cerca de él, que no era el hombre más estable emocionalmente con quien se había encontrado. Se había percatado con rapidez y de un modo muy claro que estaba a sueldo de Umbrella, pero había algo de él que pedía a gritos un psiquiatra. Ada comenzó a recorrer el pasillo, con sus sandalias de fiesta resonando con fuerza sobre las baldosas azules. Ya estaba temiendo tener que enfrentarse a otro rompecabezas mecánico que le haría perder tiempo. No es que creyera que sirviera de mucho, porque estaba convencida desde el principio de que el virus todavía estaban en el laboratorio, pero no podía dejar pasar una oportunidad de encontrarlo antes de tiempo. Los informes indicaban que había entre 8 y 11 pequeños viales con la sustancia requerida. Era una información que procedía de una grabación de vídeo que tenía 2 semanas de antigüedad, y el laboratorio de Birkin no era precisamente impenetrable. El laboratorio subterráneo estaba comunicado con la comisaría mediante las alcantarillas, por lo que tenía que pensar en la posibilidad de que hubieran cambiado las muestras de sitio. Además, Bertolucci podía estar escondido en la biblioteca de investigación o en la oficina de los Stars, situada en el ala oeste, o incluso en el cuarto oscuro donde se revelaban las fotografías. Tenía que encontrarlo, vivo o muerto. Así también tendría la ocasión de recoger unos cuantos cargadores de 9 milímetros de los policías completamente muertos. Siguió avanzando por el pasillo y atravesó una pequeña sala de espera, con una máquina de aperitivos que ya había sido despanzurrada y saqueada. Al igual que el resto de la comisaría, el aire del pasillo era frío y necesitaba urgentemente un ambientador. Había logrado acostumbrarse al hedor, pero el frío le estaba matando. Ada deseó por centésima vez desde que abandonó la mesa en el Arclain haberse vestido de un modo más informal para la cena. El vestido ceñido y sin mangas y las sandalias eran estupendos para su tapadera, pero no resultaban nada prácticos para aquella misión. Llegó al extremo del pasillo y abrió con cuidado la puerta que daba a la izquierda, con su arma medio alzada. Al igual que antes, el pasillo estaba vacío, pero era otra muestra de la elegancia pretenciosa del edificio. Las paredes eran del color pardo de la arena polvorienta y el suelo estaba cubierto de azulejos con decoraciones simétricas. La comisaría debía de haber sido magnífica antaño, pero los años de servicio como edificio institucional le habían arrebatado su grandeza. El gastado aspecto general de mansión de película y el frío y desesperanzado ambiente creaban una atmósfera bastante siniestra, como si, en cualquier momento, una mano helada fuese a posarse sobre su hombro y un soplo de fétido aliento le erizase los pelos de la nuca. Ada frunció el entrecejo de nuevo después de aquel trabajo. Iba a tomarse unas vacaciones muy largas. De lo contrario, se buscaría otro tipo de trabajo. Su concentración, su capacidad para fijar su atención, ya no era lo que había sido. Y en su trabajo, equivocarse en el momento inadecuado podía significar la muerte, literalmente hablando. Una gran bonificación. 30 apesta a dinero. Le voy a pedir una cifra de 7 dígitos, como mínimo de 6. Y el primero muy elevado. Cuando intentó dejar a un lado sus pensamientos racionales para que su percepción más animal se pusiera al mando, descubrió que no podía desechar una imagen que se introdujo de forma constante en su mente. Era el recuerdo de la joven Stacey Kelso, colocándose nerviosamente el pelo detrás de las orejas mientras le hablaba de su hermano pequeño, poco más que un bebé. Ada logró librarse con una sacudida mental de aquel recuerdo inquietante después de lo que le pareció una eternidad y continuó andando por el siguiente pasillo mientras se prometía a sí misma que ya no tendría más fallos de concentración, y preguntándose por qué no lograba convencerse de ello.